Descubrí la increíble verdad oculta en la casa que compré para encontrar paz, y es sorprendente. María no esperaba que este viaje la llevara a un abismo de emociones antiguas. Al cruzar el umbral de la casa de su abuela, el aire pesado de recuerdos la abrazó con fuerza, como un abrazo de alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Las paredes, desgastadas por la sal del mar y el paso del tiempo, parecían tener mucho que contar. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir en ese refugio era mucho más que el eco de una herencia familiar. Mientras trabajaba en la renovación de la casa, sintió que cada golpe de martillo resonaba en su interior. La imagen de su abuela, una mujer que había desafiante en un mundo masculino, comenzaba a aparecer ante sus ojos. Pero, conforme la descubre, su propia lucha se intensificaba. Había pasado años esforzándose por ser reconocida en su carrera de arquitectura, lidiando con un entorno que constantemente la subestimaba, y ahora, el legado de su abuela le pesaba como una losa. La dualidad de admiración y miedo la paralizaba. ¿Podía realmente vivir a la altura del ejemplo de su abuela? Un día, al rasgar un panel de madera, encontró un pequeño paquete de cartas. La tinta, añeja y desvaída, revelaba palabras que iluminaban la valentía de su abuela en una época de oscuridad para las mujeres profesionales. Cada línea le estremecía el corazón, y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Su abuela había enfrentado innumerables desafíos que resonaban con su propia historia. Pero el reproche en la mirada de aquellos hombres en el sector, y el peso de la duda propia, la anclaban en un mar de inseguridades. Entonces, ¿por qué le costaba tanto tomar la decisión de seguir su ejemplo? El pueblo, un remanso de nostalgia, la llenaba de recuerdos, pero también de resentimiento. Se sentía atrapada entre la belleza de la costa y la sombra lanzada por sus propios miedos, que le decían que quizás este lugar no era el refugio que había buscado. Mientras se sumía en sus pensamientos, la imagen de su supervisor, un hombre que nunca había valorado su trabajo, la asfixiaba con su mirada de desdén. Un instante de rabia y desilusión se apoderó de ella, debía enfrentar el ciclo de desprecio que había sufrido, pero, al mismo tiempo, una inquietud la mantenía despierta por las noches. Dejar todo atrás para construir sobre una base que no respetaba parecía una traición a sí misma. En medio de este torbellino emotivo, apareció Javier, su compañero en la oficina. Su forma de comprender las luchas de María era refrescante, y se convirtió en un faro en su mundo gris. ¿Pero era suficiente? La atracción entre ellos comenzó a florecer, un refugio que le ofrecía calidez. Aún así, se encontraba atrapada en una red de expectativas, ¿podía permitir que alguien más entrara en su vida cuando aún no se había enfrentado a sus propios demonios? La angustia la invadía, y se preguntaba si se estaba desviando de su camino, intentando encontrar paz en brazos ajenos en lugar de en su lucha personal. No obstante, la presión aumentaba. Un nuevo proyecto en la empresa estaba dormido ante los ojos de un supervisor cuya aprobación parecía inalcanzable. La sombra de la ambición que había abrazado durante tanto tiempo comenzaba a ahogarla. La noche anterior había sido un despliegue de incertidumbres, y al ver aquel proyecto a punto de desmoronarse a manos del sabotaje, las preguntas latentes se agolparon en su mente. ¿Podía renunciar a su dignidad por un trabajo que la menospreciaba? Justo en ese instante crítico, el aroma del papel envejecido llegó a sus manos, una carta de su abuela que prometía revelar un secreto que podría cambiar todo. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a prenderse. ¿Podría este descubrimiento llevarla a la decisión que tanto necesitaba? La presión aumentó, dejando su mente en un vaivén, mientras lo inevitable se acercaba. Quería saber más, ansía desentrañar lo que su abuela había ocultado, pero a la vez, el temor a enfrentar su propia verdad se adhirió a ella como una segunda piel. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? María tomó la carta en sus manos temblorosas, el papel desgastado crujía suavemente al contacto. Las palabras de su abuela la llamaban entre sombras de recuerdos y sentimientos reprimidos. Sentó en el suelo, rodeada de astillas y polvo, y respiró profundamente. Sabía que este momento era crucial. La revelación que había venido buscando podría ser el impulso que la liberara de sus cadenas, pero ¿y si era demasiado doloroso? Desdoblando la carta, la caligrafía delicada emergió ante sus ojos.
Cada frase parecía estar impregnada no solo de la historia de su abuela, sino también de una fuerza que le prometía conexión, inspiración y una estrategia, tal vez, para enfrentar su propio futuro. A medida que leía, las enseñanzas de su abuela parecían resonar en su interior. La adversidad no es el fin, sino el comienzo de una narrativa aún más potente. La carta hablaba de un viejo proyecto que su abuela había iniciado, un diseño arquitectónico que nunca llegó a materializarse por las limitaciones de la época. Sin embargo, la determinación de crear un espacio que uniera a mujeres y hombres, ofreciendo un refugio para la creatividad y la innovación, era palpable. Este legado inacabado le recordaba a María su propio proyecto, estancado bajo la mirada despectiva de su supervisor. De repente, comenzó a fluir en su mente un torrente de ideas inspiradas. El miedo que la mantenía al margen de su verdadero potencial estaba comenzando a desvanecerse. Con cada palabra, una parte de su historia se entrelazaba con la de su abuela, y el eco del pasado resonaba de manera cada vez más clara. María se dio cuenta de que el verdadero secreto que la abuela había dejado atrás no era solo un proyecto arquitectónico, sino un legado de coraje. La valentía de su abuela se convertía, poco a poco, en su propia valentía. La tarde pasó sin que se percatara del paso del tiempo. Con la carta recién leída, decidió que no podía seguir postergando su propio camino. Tomó un borrador viejo y un cuaderno apenas usado, y comenzó a bosquejar ideas. La visión de su abuela debía resurgir de las cenizas, sería su manera de rendir homenaje y, a la vez, su propia forma de reclamar un espacio en el mundo. Los trazos cada vez más audaces salían de su mano. Se sentía viva, como si la energía de su abuela fluyera a través de ella. ¿Por qué había tardado tanto en escucharla? La furia reprimida contra el supervisor, la desesperación por el proyecto estancado, todo eso comenzó a transformarse en determinación. El momento de actuar había llegado, pero la luz de esa revelación también trajo consigo una nueva carga, la confrontación con su miedo más profundo. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba hablar con Javier. Desde que empezó a compartir sus luchas con él, había encontrado en su compañía una aliada inesperada. Javier no era solo un refugio temporal, podría ser un compañero en esta nueva aventura que decidía emprender. Tenía que ser honesta, tenía que ofrecerle una visión de lo que estaba despertando en ella. Mientras conducía hacia la oficina, la adrenalina comenzó a acumularse en su interior. Sabía que enfrentarse a su supervisor sería inevitable. La insatisfacción que había acumulado durante años se había convertido en rabia controlada, y al fin tenía un propósito. Pero más que nada, la pregunta seguía girando en su mente: ¿sería suficiente el legado de su abuela para impulsarla realmente hacia adelante? El ruido frenético de la ciudad parecían acompañar sus pensamientos, pero al cruzar la puerta de la oficina, su corazón estaba a 1000 por hora. Todo lo que había sobresalido en su mente, las imágenes de su abuela, el proyecto que quería revivir, se reunieron en un solo punto: una necesidad irrefrenable de demostrar su valía. Justo cuando entraba, su supervisor la miró desde su escritorio, y el clima en la sala se volvió denso. Aquella mirada de desprecio volvía a invadirla, pero esta vez no se detendría ante nada. El momento de la verdad empezó a gestarse. ¿Iba a enfrentarlo y reclamar su espacio? El pálpito en su pecho resonaba como un tambor de guerra. María respiró profundo y avanzó. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y lo que sucediera en los próximos minutos podría cambiar su vida. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? María sintió el aire denso de la oficina aplastarle el pecho al enfrentarse a su supervisor. Su mirada fría y calculadora se posó sobre ella, desnudando cada nervio expuesto en su interior. No era solo su poca tolerancia lo que la mantenía a raya, era también su propio miedo a ser desautorizada otra vez, a no ser vista. Sin embargo, el legado que había leído la noche anterior comenzó a arder en su memoria, empujándola hacia adelante. «Necesito hablar contigo», declaró, su voz resonando más firme de lo que se sentía. Se acercó a la mesa, notando cómo varios compañeros dejaron de trabajar, prestando atención a la confrontación emergente. Miró a su supervisor con determinación y repitió en su mente aquellas palabras escritas por su abuela: «La adversidad no es el fin». Tenía que creerlo. ¿Sobre qué?, preguntó él,
esbozando una mueca irónica que le resultaba familiar. Esa actitud arrogante había sido un obstáculo constante en su vida laboral, y ahora se sentía como un muro que debía romper con fuerza. Sobre el proyecto que tengo en mente, respondió. Con cada sílaba, la rabia reprimida de años se convertía en una declaración de intenciones. Se trataba de una oportunidad no solo de hablar de su idea, sino de reivindicar su lugar en la mesa. Lo observó mientras las palabras fluyeron de su boca. Habló de su abuela, del refugio creativo que había concebido y de cómo ella también deseaba construir un espacio donde el talento pudiera florecer, libre de críticas. Sentía su voz más fuerte, cada palabra se transformaba en un ladrillo construido sobre las ruinas de su inseguridad. La posibilidad de ser escuchada, de ser comprendida, se iba materializando en cada trazo de su relato. Eso suena interesante, pero, interrumpió él, levantando una ceja. No creo que en este momento sea lo adecuado. El choque de opiniones era inminente. María sintió un hormigueo en su piel mientras se preparaba para lo inevitable, la confrontación que había anticipado con tanto temor. Sin embargo, en su interior un nuevo fuego comenzó a ascender, alimentado por las resoluciones que había tomado, dejar de permitir que otros definieran su valía. Permíteme ser clara, continuó, sin vacilar, mi propuesta no solo tiene mérito, sino que puede cambiar la forma en que trabajamos. Esta oficina necesita un cambio, y estoy dispuesta a liderarlo. El silencio que siguió fue casi palpable. Ella sabía que había cruzado una línea, que había expuesto su vulnerabilidad a la crítica. Era un riesgo que nunca antes había imaginado tomar, pero la imagen de su abuela, de su legado, empujaba esa incertidumbre hacia atrás. La vulnerabilidad se volvió fuerza, la inseguridad se transformó en determinación. De acuerdo, María, respondió su supervisor, en un tono que aunque distante, contenía una pizca de curiosidad. Te daré 5 minutos de mi tiempo. Pero asegúrate de que tu propuesta esté bien estructurada. Ese simple ofrecimiento fue como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Justo antes de irse, recordó que había pasado mucho tiempo escondiéndose, permitiendo al desprecio ajeno dirigir su camino. Mientras avanzaba hacia su escritorio con el propósito renacido, una sensación de soberanía comenzó a erguirse dentro de ella. Tenía herramientas para defender su visión y el legado de su abuela como inspiración, el tiempo de soy incapaz había terminado. A medida que se sentaba a preparar su presentación, el reto que la esperaba se inscribía en su mente como un nuevo capítulo. Tenía que hacerlo bien. Cada idea visualizada era más que simples dibujos, eran manifestaciones de su lucha, su valentía y su resolución. Una voz interna la llamó a examinar no solo su proyecto, sino también lo que significaba realmente para ella. Lo que comenzó como un intento de recuperar el pasado se transformaba en el deseo vehemente de construir su futuro. Y así, mientras se adentraba en la lluvia de ideas, una visión más clara de su propósito surgió en su mente. No se trataba solo de un diseño arquitectónico, sino de un mapa hacia su propia libertad. Al finalizar la jornada, una inesperada llegada la sorprendió, un correo de Javier, titulado Listas para luchar. Era evidente que él había aceptado unirse a su causa. En ese momento, el peso de la valentía que acumuló a lo largo del día culminaba en la euforia de la revelación. El camino que había decidido tomar no sería fácil, pero quizás, solo quizás, tenía el poder de cambiar no solo su vida sino también la de quienes la rodeaban. Mientras contemplaba la pantalla de su computadora, el plan que quería presentar se convertía en una invitación. Pero una inquietud surgió en su mente, ¿realmente estaba lista para la batalla que se avecinaba? ¿Qué otros aspectos de su vida estaban esperando ser desafiados? Las primeras horas del día siguiente se deslizaron entre el nerviosismo y la expectativa. María se levantó temprano, con una determinación renovada que ocupaba cada rincón de su ser. La preparación para su presentación no era solo un ejercicio profesional, era su declaración de independencia. Mientras tomaba su café, repasó mentalmente cada elemento del proyecto. No podía permitirse fallar. Llegó a la oficina con una carpeta repleta de esquemas, notas y referencias. La actitud de su supervisor aún reverberaba en su mente, pero confió en que esa chispa de curiosidad podría convertirse en algo más.
Caminó hacia su escritorio con pasos firmes, decidida a sacudir los cimientos de lo que había considerado su lugar limitado durante tanto tiempo. El momento de la presentación llegó, y María se situó frente a su supervisor y algunos colegas que habían sido convocados para escucharla. Respiró profundamente, sintiendo en su pecho el eco de las palabras de su abuela, y empezó a hablar. Cada diapositiva que mostraba no era solo información, sino un relato de su transformación. Habló no solo de un refugio creativo, sino de un espacio donde todos sintieran que sus voces contaban. A medida que avanzaba en su exposición, notó cómo, en lugar de jungle de miradas críticas, elementos de asentimiento comenzaban a asomarse en los rostros de sus compañeros. Cada pregunta que le hacían no era ya un ataque, sino un interés genuino por su visión. María empezó a sentir el poder de su propio discurso, la adrenalina la empujaba a explorar esos rincones oscuros de su carrera que había mantenido ocultos. Sin embargo, al final de la presentación, el mismo supervisor que había puesto en duda su proyecto se dirigió a ella con un tono que María no había esperado. ¿Has pensado en cómo implementar tu idea en el corto plazo? Pero, ¿has considerado los riesgos que conlleva un cambio así? Al oír la palabra riesgo, un escalofrío recorrió su espalda. Se le recordó de pronto las dudas que habían anidado en su mente durante tanto tiempo. Después de un breve silencio, reafirmó, los riesgos existen, pero también lo hacen las oportunidades. El verdadero riesgo sería quedarnos estancados, no crecer. Su propia convicción la sorprendió, y en un momento de lucidez, comprendió que su defensa iba más allá de su proyecto. Era una defensa personal, de su derecho a ser escuchada y valorada. El ambiente cambió, sus compañeros comenzaron a intercambiar miradas, y un par de ellos asintieron con aprobación. Fue entonces cuando su supervisor se dirigió a ella nuevamente. Podría ser necesario involucrar a más personas en este proceso. Tal vez quieras considerar ampliar tu equipo. Esa idea resonó en su mente, ¿y si con Javier y otros colegas logró construir una coalición que impulsara su visión? Ese desafío la llevó a una reflexión interna. Había estado tan concentrada en este contexto específico que se había olvidado de explorar otros ámbitos de su vida. Cruzar la barrera de lo profesional la invitó a pensar en sus relaciones, sus temores y su historia personal. Esta presentación no solo era un paso hacia su desarrollo profesional, sino una incitación a repensar qué significaba realmente arriesgarse en todos los aspectos de su vida. El día avanzaba rápido, y mientras regresaba a su escritorio, una idea inquietante brotó en su mente: todos esos retos, esos cambios que siempre había evadido, estaban aguardando ser confrontados. Se sintió empoderada, no por la victoria de haber presentado su proyecto, sino por la reflexión que ese momento había suscitado en ella. Con su mente en ebullición, se sentó nuevamente frente a su computadora para considerar a quién más podría involucrar en su proyecto. Pero una pregunta apareció: ¿quién estaba realmente lista para este viaje, más allá de su propuesta? ¿Cómo podría gestionar su propio miedo e incertidumbre mientras buscaba apoyo externo? Justo en ese instante, un mensaje emergió en su pantalla: Javier ha solicitado una reunión urgente. El pulso se le aceleró. ¿Qué había detrás de esa urgencia? Mientras su mente continuaba en la búsqueda de su futuro, un nuevo reto se alzaba sobre ella: enfrentar las alianzas, y quizás, también su propia vulnerabilidad. ¿Estaba verdaderamente lista para abrirse a los desafíos que la vida le lanzaba? ¿Qué significaría eso en un camino que apenas comenzaba a esbozarse? María sintió un nudo en el estómago mientras se levantaba de su silla y se dirigía a la sala de reuniones para encontrarse con Javier. Su mente daba vueltas, enfrentándose a un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Él era uno de los pocos colegas que habían apoyado su propuesta desde el principio, pero también era un aliado inusual, alguien cuya visión a menudo se alineaba con la de ella en directrices muy diferentes. ¿Estaba realmente preparada para escuchar lo que tenía que decir? Cuando entró en la sala, Javier ya la esperaba, con su aspecto calmado y una ligera expresión de preocupación. María no podía evitar preguntarse si su urgencia estaba ligada a su proyecto, a la reacción de su supervisor, o a un lado oculto de sí mismo que le pedía ser expresado. Se sentó frente a él, manteniendo su postura erguida, y cautelosamente le preguntó: ¿qué te preocupa, Javier?
Él tomó un profundo aliento, su mirada fija en la mesa. María, he estado pensando en lo que presentaste hoy. Hay algo que no te he dicho, algo que me ha estado inquietando. Ella sintió que el suelo se tambaleaba un poco, como si se encontrara ante una verdad que podría cambiar la trayectoria de su esfuerzo. Tu proyecto es fascinante, pero, es una jugada arriesgada, y eso podría llevarte a poner en juego mucho más de lo que imaginas, advierte Javier, observando la reacción en su rostro. La incomodidad se convirtió en una chispa de anticipación en el pecho de María. ¿Qué quería sugerir? Es una idea transformadora, pero este ambiente, our presence aquí, podría no estar listo para ello. Ya conoces nuestra cultura laboral, hay resistencia al cambio. Algunas personas no están preparadas para ver las oportunidades y prefieren aferrarse a la rutina, continuó. La franqueza de Javier la golpeó con fuerza. ¿Podía ser que él estuviera advirtiéndola de algo que ella había decidido ignorar por demasiado tiempo? María se sintió dividida. Por un lado, la validación de su proyecto la llenaba de confianza, pero la incertidumbre se cernía como una sombra, apuntando a sus inseguridades más profundas. ¿Significa eso que debo dar un paso atrás? ¿Retrasar el proyecto hasta que las cosas cambien? Inquirió, sintiendo que el control se le escapaba. No, no necesariamente. Lo que pienso es que necesitas un plan más inclusivo. Debes involucrar a más voces, buscar apoyo en otros rincones de la oficina antes de lanzarlo al completo. No te precipites en construir una coalición sin asegurar las bases que la sostengan, explicó Javier con gestos suaves. La clave sería una transformación gradual, no explosiva. Después de todo, la persuasión puede ser más eficaz que la imposición. Las palabras resonaron en el interior de María. Había sentido la presión de hacer que su visión brillara ya, no solo en su mente, sino también en la aprobación de los demás. Quería gritar su deseo de avanzar, pero ahora se encontraba ante la posibilidad de un enfoque más paulatino. Esa era, quizás, la parte más difícil de aceptar. Con cada término que le decía, el mundo que había construido en su mente comenzaba a desmoronarse, pero, al mismo tiempo, se estaba formando algo nuevo. Empezó a pensar en las personas que podrían agregar valor a su proyecto, en aquellos que no había considerado, que ahogarían sus temores con contribuciones y perspectivas. Decidida, le dijo, tienes razón. Planearé un enfoque más gradual. Y, mientras lo decía, una idea brotó en su mente, ¿qué tal si no solo incluía a sus colegas, sino que también abriera su proyecto a aquellos con habilidades diferentes en áreas como el mercadeo o la comunicación? La posibilidad de expansión le ofrecía un nervioso destello de creatividad. Sin embargo, en el fondo, aún luchaba con la noción de cómo lidiar con el rechazo que podría surgir. Si otros no estaban dispuestos a abrirse a su visión, si se encontraban con una resistencia aún mayor, ¿cómo realizaría esos cambios? La incertidumbre parece unirse a su determinación. Debo salir ahí. Afuera, se dijo a sí misma, y explorar nuevas colaboraciones. No puedo esperar a que las piezas caigan en su lugar por sí solas. Mientras cumplía con la promesa de Javier de revisar su estrategia, otra preocupación se agazapó en su mente. ¿Qué otras partes de su vida se habían visto afectadas por su inclinación al cambio? Y, más importante, ¿podría su vulnerabilidad convertirse en su mayor fortaleza? Así, se despidió de Javier con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, bajo su resolución brillaba el temor a lo desconocido y la posibilidad de un futuro incierto, y su corazón latía también a un compás acelerado. Su mente ya estaba en marcha, preguntándose cómo implicaría a otros y si se atrevería a ser tan abierta y vulnerable en esas nuevas alianzas. El instante de la verdad se acercaba, sin duda, y una nueva revelación aguardaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría María realmente solidificar una comunidad en la que se sintiera como parte activa, sin traicionar su esencia? Mientras escalaba ese camino hacia lo desconocido, la respuesta podría cambiar no solo su proyecto, sino su propia identidad. María salió de la sala de reuniones con un torrente de emociones que la impulsaban y la frenaban al mismo tiempo. La idea de un enfoque gradual iluminaba su mente. Sin embargo, esa claridad era también un recordatorio de las inseguridades que la habían acompañado durante años. Necesitaba actuar,
pero su corazón latía con incertidumbre ante el rechazo que podría enfrentar. Decidió reunirse con Clara, una colega del equipo de mercadeo conocida por su capacidad de articular ideas complejas de forma persuasiva. A veces, siento que podría hablar con una pared y aún así sería más fácil que llegara a algunos, bromeó Clara al recibirla. María le explicó su visión y las advertencias de Javier sobre la resistencia al cambio. A medida que Clara escuchaba, su expresión se tornaba más seria. Lo importante es que entiendas los matices de la cultura laboral. La mayoría de la gente teme lo desconocido, dijo Clara. Deberías preparar a tu audiencia, no solo a tus aliados. Si logras hacer que se sientan parte del proceso, tendrás su apoyo. Las palabras de Clara resonaron en el interior de María, abriendo un nuevo camino de posibilidades. Quizás podría organizar una sesión de lluvia de ideas. Podría abrir el diálogo y permitir que todos contribuyan desde un inicio, sugirió María, sintiendo que su confianza comenzaba a renacer. Clara asintió, animada por la idea. Hazlo pronto. Cuanto más tiempo pases planificando, más te atormentará la inseguridad. La acción siempre es un antídoto poderoso para el miedo. Con esa urgencia en mente, María se sentó en su escritorio, lista para actuar. Su computadora era un lienzo donde las ideas fluyen como tinta. Preparó un correo para convocar a sus compañeros, invitándolos a una sesión informal donde ella compartiría su visión y esperaría escuchar sus opiniones. Al hacerlo, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Cada palabra que escribía era un pequeño acto de valentía, exponiendo su idea en el ambiente que antes le había parecido hostil. Sin embargo, la preocupación se instaló en su mente, ¿y si nadie estaba interesado? ¿Y si sus colegas la ignoraban o, peor aún, la criticaban? Debo aceptar que no todos estarán de acuerdo, y eso está bien, pensó, aunque su mente seguía generando escenarios negativos. La autoexigencia siempre había sido una constante en su vida, y ese era el momento de confrontar esos viejos demonios. Esa tarde, mientras esperaba ansiosamente respuestas, reflexionó sobre su trayectoria. Había tomado riesgos antes, se había expuesto a la vulnerabilidad, pero el miedo siempre parecía asomarse de nuevo. Esta vez, sin embargo, estaba dispuesta a dar espacio a otras opiniones, a permitir que su proyecto evolucionara por sí mismo. Se dio cuenta de que su habilidad para adaptarse y la apertura que ahora se obligaba a cultivar podían ser sus alas. Escritores, artistas, oradores, todos conocidos por su profunda conexión emocional, ella deseaba encontrar esa conexión, incluso en un entorno profesional. En su mente resonaban las palabras de Javier sobre la persuasión: los cambios llegan más suavemente cuando son abrazados, no impuestos. Ya estaba a punto de cerrar su ordenador cuando un correo hizo sonar su teléfono. El timbre resonó como una campana de alarma en su pecho. ¿Y si no era una buena respuesta?, se preguntó, sintiendo el sudor en sus manos. Fue Miguel, un colaborador célebre por su ingenio. La primera línea le robó el aliento. Me encanta la idea. Me gustaría aportar mi perspectiva y ver qué podemos crear juntos. El alivio fue instantáneo, pero la incomodidad y el nervio también regresaron con fuerza. ¿Podría realmente manejar la presión de tantas voces nuevas? Mientras respondía con entusiasmo, María desconcertó una faceta oculta en su interior, la realización de que el miedo no era un enemigo, sino un guía. Cada inquietud que sentía se iba transformando en un impulso, obligándola a confrontar sus propias limitaciones. Parado en el umbral de un cambio sin precedentes, María se sintió más fuerte. Había podido observar su vulnerabilidad como una herramienta, canalizándola para conectarse aún más con sus compañeros. Sin embargo, su lucha interna no había terminado. El momento de la verdad aún se asomaba. ¿Podría aguantar la presión de abrirse a la crítica y, a la vez, mantener su esencia intacta? La historia de su vida parecía apuntarla a un crescendo impactante, y el eco de esa pregunta reverberaba en su mente, prometiéndole más desafíos. María se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre su presentación, era una exploración de su identidad. Mientras trazaba ese oasis de posibilidades, la necesidad de ser auténtica emergía como una fuerza dominante. La reunión con sus colegas pronto se convertiría en el centro de un desafío aún mayor.
La pregunta seguía en el aire, ¿estaba lista para vivir abierta y vulnerablemente, aunque eso significara enfrentar un potencial rechazo? Y con cada letra que escribía, la respuesta se impregnaba de una mezcla de anticipación y temor. La mañana de la sesión llegó como un rayo de sol atravesando las nubes que se habían acumulado en su mente. María despertó con un enérgico crujido en su interior, una mezcla de ansiedad y emoción que la impulsaba a la acción. Se miró al espejo, examinando a la mujer reflejada, una que durante tanto tiempo había dudado de sí misma. Esa mañana, sin embargo, el espejo devolvió una versión de ella que estaba decidida a abrazar su vulnerabilidad. En la oficina, el ambiente era palpable, los murmullos de sus compañeros, la luz que filtraba por las ventanas, todo parecía un eco del gran paso que estaba a punto de dar. María había delgado la idea de la reunión en su mente, múltiples voces, diversas perspectivas con las que podía enriquecer su propuesta. La imagen de Clara la visitó, recordándole la importancia de hacerlo sentir parte del proceso. Cuando entró en la sala de reuniones, la miradora atenta de sus compañeros la recibió con miradas curiosas y sonrisas inquietas. A medida que presentaba su visión, notó cómo algunas cejas se quedaban levantadas, otras se bajaban en gesto pensativo. Sintió que la expectativa pesaba en el aire, pero su voz, templada por la preparación y el deseo de ser escuchada, la guiaba. De repente, la habitación parecía estrecharse. Las palabras fluyeron con astucia, pero su mente, siempre amplificando el miedo, la interrumpió. ¿Y si no la entienden? ¿Y si piensan que es una locura? Sin embargo, como había prometido, decidió confrontar esa autocrítica. En lugar de mostrarse vulnerable de forma pasiva, comenzó a invitar a sus colegas a compartir sus ideas y preocupaciones, como si esas inseguridades se convirtieran en ladrillos que construyeran su propuesta. Las intervenciones de su equipo empezaron a brotar como flores en primavera. Una voz alzó la mano, luego otra, y la conversación se expandió, cultivando un diálogo dinámico. María sintió que su papel iba más allá de ser la portadora de la idea, se transformó en facilitadora, guiando las interacciones y extrayendo las ideas que emergían con cada intervención. Su corazón latía fuerte, no solo de nerviosismo, sino de motivación. Mientras más escuchaba, más se daba cuenta de que su miedo se desvanecía. La resistencia que había temido se convertía en curiosidad e interés. No obstante, su mente persistente sacudía su dominio, preguntándola qué pasaría si alguien planteara una crítica despectiva. De repente, una voz resonó, acerada por la duda. Era Javier, cuyas palabras a menudo vestían la dura realidad con un manto crítico. Suena atractivo, pero, ¿cómo planeas implementar estas ideas sin arriesgar el flujo actual de trabajo? A consecuencia, un silencio desolador llenó la sala, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. María sintió como su confianza titubeaba, pero dentro de sí recordó que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Con una respiración profunda, redobló su esfuerzo. Eso es lo que necesitamos analizar y discutir juntos. Si logramos unir diferentes opiniones y establecer un plan progresivo, podemos transformar nuestra cultura sin desestabilizar el entorno actual. Las palabras fluyeron, reafirmando su enfoque de colaboración, mientras sus colegas comenzaban a asentir. El intercambio que siguió fue revelador. La sala se convirtió en un espacio seguro donde podían compartir sus inquietudes y a la vez, sus altibajos. María sintió que el miedo dejaba de tener el control, transformándose en un aliado en la lucha hacia la autenticidad. Cuestionamientos fueron superados por consideraciones reflexivas, la crítica se transformó en una conversación constructiva. Al llegar el cierre de la reunión, María experimentó una ola de satisfacción que nunca había sentido antes. Había logrado no solo compartir su visión, sino integrar a su equipo en un proceso colaborativo que podría reforzar su propuesta. Con cada intercambio, había descubierto para sí misma un nuevo valor, su capacidad para liderar en momentos de incertidumbre, convirtiendo lo vulnerable en su mayor fortaleza. Sin embargo, al salir de la sala, un nuevo reto comenzaba a perfilarse. Javier no solo había cuestionado su enfoque, sino que su tono ocultaba un grado de escepticismo que María no podría ignorar. Su camino hacia la aceptación y la innovación parecía estar lejos de estar asegurado.
¿Sería capaz de convertir ese escepticismo en un impulso positivo, o podría transformarse en un obstáculo en su misión? Con el eco de las palabras de Javier resonando en su mente, María se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La idea de los próximos pasos se dibujaba en su mente. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, la ciudad iluminada ante ella se convirtió en un reflejo de sus propias luces y sombras. La adrenalina de la reunión había empezado a desvanecerse, pero la inquietud persiste en su interior. Javier había plantado una semilla de duda que ahora germinaba en forma de preguntas. María se preguntaba cómo podría transformar esa crítica en una oportunidad de crecimiento. Su mente comenzó a desarrollar un plan. ¿Cómo podría abordar las preocupaciones de Javier y, al mismo tiempo, demostrar que su propuesta era viable? Era un momento crucial, un instante en el que podía decidir si dejarse llevar por la inseguridad o usar esta experiencia para consolidar su liderazgo. Acostumbrada a mirar hacia adentro, ahora se sintió impulsada a proyectar hacia el exterior lo que había aprendido. Primer paso, analizar la crítica. Durante días, había trabajado en su propuesta, las ideas estaban firmemente asentadas en su ser. Pero ahora, esa crítica resonaba, y aunque le incomodaba, también la provocaba a reflexionar. Decidió buscar el fondo del escepticismo de Javier. Lo que inicialmente parecía un ataque, podría ser una oportunidad para profundizar en su propuesta y solidificar confianza. La mañana siguiente, fue a la oficina con un renovado sentido de propósito. Se sentó a escribir un correo a Javier, invitándolo a un café para discutir en detalle sus preocupaciones. Sus palabras eran elegantes y deliberadas, delineaban un deseo genuino de entender su perspectiva. En su mente, María ya visualizaba la conversación como un diálogo constructivo, un espacio donde podría no solo abordar sus dudas, sino también mostrar la viabilidad de su propuesta. La respuesta de Javier llegó más rápido de lo que esperaba. Aceptó la invitación, lo que hizo que su estómago se encogiera. Se dio cuenta de que asistir a esta reunión no solo se trataba de superar una crítica, sino de abrir un canal de comunicación que podría fortalecer la confianza dentro del equipo. Quería convertirse en alguien que escuchaba, no solo en quien presentaba. Con el café en sus manos, y una respiración profunda, se dirigió al pequeño rincón del café que había elegido. La ansiedad era palpable, pero en su interior, una voz le decía que cada paso hacia adelante era un avance en su evolución. Cuando Javier llegó, el ambiente era tenso, pero ella decidió romper el hielo con una sonrisa y una pregunta sencilla sobre su opinión en general. La conversación fluyó, y mientras hablaban, María comenzó a identificar las raíces del escepticismo de Javier. Con su enfoque en la colaboración, pudo adaptar su propuesta en tiempo real, integrando sus sugerencias y refutando sus dudas con datos y ejemplos concretos. Javier no solo parecía receptivo, sino que empezó a ofrecer ideas que María no había considerado. Para María, este intercambio reveló lo que había faltado en su presentación inicial, el poder de la inclusión. Sintiéndose más segura y en control, empezó a darse cuenta de que había más fuerza en la vulnerabilidad colectiva que en una propuesta unidimensional. Era el momento de aceptar que el camino hacia la aceptación no solo dependía de su visión, sino también del apoyo y la confianza compartidos entre el equipo. A medida que la conversación avanzaba, un nuevo sentido de claridad comenzó a definir su visión de liderazgo. Desarrollar y mantener una relación con Javier no era solo una estrategia para suavizar una crítica, sino un paso fundamental para consolidar su autoría en el proyecto y su crecimiento personal. La idea de que cada desafío es una puerta que se abre a nuevas oportunidades se volvía más tangible. Sin embargo, mientras se alejaba del café, un nuevo dilema despertó en su mente. Javier había insinuado que había más aspectos del proyecto que necesitaban ser explorados y discutidos en el equipo, lo que implicaba que su trabajo aún no estaba completo. ¿Podría María manejar las diversas expectativas del equipo al mismo tiempo que mantenía su visión intacta? Finalmente, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo ganar la confianza de Javier, sino asegurar que cada voz hubiera sido escuchada. A medida que el día se desvanecía, la tensión se ingeniaba en su interior, preparándola para el siguiente gran reto en su desarrollo. La mirada de Javier le había proporcionado una nueva perspectiva, pero ahora,
el camino se ramificaba en múltiples direcciones. ¿Qué nuevos obstáculos surgirían al intentar mantener la cohesión del equipo mientras se reafirmaba como líder? La presión comenzaba a cimentarse, y con ella, un impulso renovado. María sintió que estaba a punto de experimentar una revelación crucial, una que podría cambiar la dinámica de todo su enfoque. María despertó con un leve nudo en el estómago, la expectativa de la reunión del día pesaba sobre sus hombros. Miró por la ventana, la luz del sol comenzaba a iluminar el cielo, y con ello, también sus pensamientos. La tarde anterior había sido reveladora, había encontrado en Javier no solo un crítico, sino un aliado con el que construir un camino hacia el éxito del proyecto. Pero ahora, el verdadero reto se materializaba ante ella. Tenía que preparar una presentación que no solo respondiera a sus preocupaciones, sino que también contemplara las voces de todo el equipo. ¿Cómo lograr que todos se sintieran parte del proceso, mientras aún mantenía la coherencia de su visión original? María respiró hondo y comenzó a esbozar un plan. La clave, pensó, sería la colaboración. No podía simplemente presentarle su versión y esperar que la aceptaran de inmediato. Necesitaba crear un espacio en el que cada miembro del equipo se sintiera cómodo para expresar sus opiniones. Era fundamental que todos se sintieran representados, pero también que se entendieran las metas a largo plazo del proyecto. Así, su visión colectiva crecería. Con ese enfoque en mente, María convocó una reunión semanal, donde cada uno de los integrantes compartiría sus ideas y preocupaciones. Se sentía ansiosa, pero su determinación superaba a la inquietud. Establecer esa dinámica sería un paso hacia la madurez de su liderazgo. En la sala de reuniones, mientras los participantes llegaban, María se dio cuenta de que debía ser transparente y abierta. Les comentó sobre la conversación con Javier y cómo había determinado que su perspectiva era valiosa. Al compartir ese punto de vista, despertó algo en sus compañeros. Algunos comenzaron a hablar, a exponer sus dudas y a aportar ideas. Cada intervención alimentaba su confianza y reafirmaba su rol como líder. Sin embargo, no todo era sencillo. A medida que la reunión avanzaba, surgieron diferencias notables entre las opiniones de sus colegas. La voz de alguien en particular, Marta, comenzó a sonar alto en la sala, batallando enérgicamente contra ciertas decisiones que María había tomado. Su postura, de principio, fue retadora, y a pesar de la incomodidad inicial, María encontró en ello una oportunidad. Utilizó las objeciones de Marta como una vía para explorar alternativas. En lugar de rechazar la crítica o tomarla como un ataque, comenzó a hacer preguntas que guiaron la conversación hacia argumentos más constructivos. Así, las tensiones fueron disminuyendo y el intercambio se definió como una verdadera lluvia de ideas. Al final de la reunión, cada miembro se sintió no solo escuchado, sino involucrado en la evolución del proyecto. María sonrió. Había logrado que el equipo se sintiera parte del proceso. Había dado un paso fundamental en su desarrollo personal al aprender a manejar conflictos y establecer diálogos productivos. Sin embargo, a medida que se alejaba de la reunión, una nueva preocupación comenzó a surgir. Las opiniones divergentes podrían amenazar la cohesión del grupo si no se gestionaban adecuadamente. Constató que este giro en la dinámica del equipo podría traer consigo malentendidos que debería abordar antes de continuar. Se preguntaba si realmente podría equilibrar las voces individuales con la claridad de una visión conjunta. María se dio cuenta de que el desafío no solo residía en liderar, sino en encontrar el equilibrio entre los intereses personales de cada miembro y los objetivos colectivos. ¿Sería capaz de mantener esa armonía en el grupo sin sacrificar su integridad como líder? El camino seguiría llenándose de incertidumbres, pero cada paso que diera le acercaba más a descubrir la esencia de su responsabilidad. El día había sido agotador, pero un nuevo impulso surgía en ella, la necesidad de ser más que solo una líder, sino una facilitadora del crecimiento del equipo. Mientras se dirigía a su oficina, surgió un pensamiento inquietante: ¿podría realmente convertirse en alguien que no solo dirige, sino que también inspira y transforma? La respuesta parecía estar en un futuro incierto, donde la presión de estos desafíos comenzaba a convertirse en su nuevo motor para avanzar. María se despertó al amanecer con una claridad renovada.
Había pasado tanto tiempo luchando contra sus inseguridades que había olvidado lo potente que podía ser su voz. El abrazo de su abuela, palpable en cada rincón de la casa que había renovado, la impulsaba. Había llegado el momento de abrirse al mundo sin miedo, y no solo esperaba que la escucharan, estaba lista para reclamar su lugar. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era diferente. Para muchos, la última reunión había sido un breve destello de esperanza. María lo sintió en el aire, en las miradas que buscaban aprobación y en los murmullos de apoyo. Era su momento de brillar y demostrar que podía ser la arquitecta de su propio destino, tal como lo había sido su abuela. Hoy presentaría la propuesta refinada, un reflejo de las voces del equipo. Preparó su material, cada diapositiva decía no solo qué quería construir, sino también cómo lo haría, asegurando que cada miembro se sintiera parte del proceso. Sabía que este era un paso crucial no solo para ella, sino para todo el equipo. Cuando fue llamada a la sala de reuniones, se sintió en control. Con cada palabra que salía de su boca, se deshacía del lastre de sus dudas pasadas. Comenzó hablando de la importancia de la colaboración, presentando su visión como un mosaico de contribuciones donde cada pieza contaba. Las miradas de asombro y aprobación la llenaban de confianza, y podía sentir cómo el miedo se deslizaba a un lado. Sin embargo, su supervisor fue el primero en interrumpir. Me gusta la idea, pero debes aclarar cómo piensas implementar estas iniciativas sin afectar el trabajo actual, dijo, su tono era menos desdeñoso que en el pasado, pero aún se sentía la presión de su juicio. Entiendo tus preocupaciones, respondió María, su voz firme. Pero he tomado en cuenta cada opinión que se dejó ver en la reunión anterior. Este plan permite una transición gradual, probando conceptos y ajustándolo en base a los resultados obtenidos. La clave será trabajar como un equipo, y no como individuos aislados. Sus compañeros comenzaron a murmurar, reconociendo lo que ella estaba proponiendo como un enfoque viable. Había un sentido colectivo en el aire que antes parecía ausente, todos estaban participando, aportando ideas y siendo escuchados. Por primera vez, María no estaba sola. Había logrado lo que muchas veces sintió era inalcanzable, había forjado una alianza con su equipo. Con cada pregunta que surgía, respondió no solo con datos concretos, sino con una convicción inquebrantable. Recordó las cartas que había leído, las historias de valentía de su abuela, y cómo cada palabra se había convertido en una parte de su ser. Esa conexión la fortaleció. No estaba solo presentando un proyecto, estaba tejiendo una narrativa donde el pasado y el presente se unían. Finalmente, cuando terminó su presentación, la sala estaba en silencio. María miraba los rostros de sus compañeros, quienes, poco a poco, comenzaron a aplaudir y sonreír. La validación era palpable. Uno a uno, comenzaron a levantar la mano para ofrecer su apoyo, para sumarse al proyecto que, en ese momento, ya no pertenecía solo a María. El supervisor finalmente habló, creo que hemos dado un gran paso hoy. Estoy dispuesto a respaldarte, pero nuestras decisiones deben ser cuidadosamente planificadas y comunicadas con el resto del equipo directivo. La aceptación, aunque medida, resonaba como un triunfo personal. Después de la reunión, el entusiasmo la inundó. Se dio cuenta de que no solo había logrado presentar su idea, había demostrado que la colaboración no es solo un aprendizaje, sino una forma de liderazgo genuino. Su transformación era tangible. Ya no se sentía paralizada por la inseguridad, había encontrado su voz y, al mismo tiempo, había aprendido a ser una voz escuchada dentro de un grupo. Esa noche, mientras regresaba a casa, María sonrió. Camino a su refugio, un lugar que había sido testigo de su lucha, se sentía liviana. Había concluido un ciclo, su viaje no terminaba aquí, sino que se expandía. Cada reto anterior había sido un paso hacia su crecimiento. El legado de su abuela no era solo una historia del pasado, sino una abeja reina en su colmena de sueños y logros personales. Al mirarse en el espejo, ya no veía a una mujer que necesitaba la validación de los demás. Era a ella misma, fuerte, decidida y con una llamativa habilidad para construir su propio camino. Ya no tenía dudas sobre su capacidad para romper el ciclo de desprecio que había enfrentado. De hecho,
Ahora estaba lista para abordar cualquier desafío que viniera en su camino. Así concluyó su viaje en la antigua casa de su abuela, no con la simple renovación de un espacio físico, sino con la reestructuración de su propia identidad. Ahora, todo lo que debía hacer era seguir construyendo, su proyecto, su senda, su vida. Ahora, es tu momento de unirte a esta comunidad. Necesitan suscribirse ahora, el futuro de historias valientes como la de María depende de ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y promover más relatos de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo tus propios desafíos podrían convertirse en historias de triunfo. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias que inspiran a cambiar vidas.